Llegué a Chiang Rai en una hora de cielo bajo, cuando la luz de la tarde parecía filtrarse a través de una tela húmeda y tibia, como si el día entero respirara detrás de una cortina de lluvia todavía contenida. El aire tenía esa densidad de las tierras donde el agua nunca está demasiado lejos. No era solo humedad. Era una presencia. Se pegaba a la piel, se enredaba en la ropa, se detenía en el cuello con una suavidad insistente. En cuanto puse un pie en la carretera que salía de la ciudad hacia el norte, rumbo a Mae Sai, sentí que había entrado en uno de esos lugares donde la naturaleza no necesita imponerse porque ya lo ocupa todo con una paciencia antigua. El camino avanzaba entre arrozales de un verde tan vivo que dolía mirarlos demasiado tiempo. Las parcelas se abrían a ambos lados como espejos sembrados, con el agua quieta recogiendo pedazos de nube, reflejos de palmeras, el vuelo bajo de alguna garza blanca. Había casas de madera levantadas sobre pilotes cortos, techos de lámina, macetas con albahaca tailandesa y chiles colgando como pequeñas brasas apagadas bajo los aleros. En algunas puertas, los perros dormían echados sobre el cemento aún caliente, rendidos al sopor de la tarde. Sin prestar atención al rumor de las motocicletas ni al canto breve de los pájaros que iban y venían entre los cables. A veces el viento arrastraba olor a tierra mojada, aunque todavía no lloviera. Otras veces traía humo suave, como de carbón encendido en alguna cocina donde ya empezaban a preparar la cena. Y entre un aroma y otro aparecía el perfume verde de la selva, ese olor profundo de las hojas grandes, del musgo pegado a las piedras, de la madera que ha bebido demasiadas estaciones. Era un paisaje que no pedía ser entendido de inmediato. Bastaba con escucharlo. Bastaba con dejar que el cuerpo se ajustara a su ritmo. Yo había llegado buscando historias de frontera. Historias de caminos que unen dos países sin que el río, la montaña o los puestos de control logren dividir del todo la costumbre humana de saludarse, comerciar, rezar, esperar la lluvia y seguir adelante. En Chiang Rai siempre había encontrado una quietud extraña, como si la provincia supiera convivir al mismo tiempo con la fragilidad y con la resistencia. Hacia el norte, cerca de Mae Sai, la tierra empieza a sentirse como una conversación entre Tailandia y Myanmar, entre lo visible y lo oculto. Entre la vida cotidiana y esos relatos que los pueblos guardan a media voz para no romperles el hechizo. Quería escuchar sobre el monzón, sobre las cuevas que cambian de carácter cuando el agua despierta, sobre la manera en que algunas comunidades aprenden a vivir sin combatir del todo a los ríos. Quería entender cómo una región entera organiza su calendario íntimo alrededor de la lluvia. Cuándo sembrar. Cuándo cerrar una vereda. Cuándo dejar en paz una montaña. Cuándo aceptar que la naturaleza no amenaza, sino que recuerda su tamaño. Hola, me llamo Miguel. Historiador de oficio y viajero por necesidad del alma, hay verdades que no caben en un libro si antes no han pasado por los pies. Durante años recorrí ciudades enteras buscando huellas del pasado en museos, archivos, bibliotecas y ruinas antiguas. Con el tiempo comprendí algo que no aparece en los catálogos: lo más valioso de la historia no siempre está en lo grandioso, sino en lo cotidiano. En la gente que sostiene el mundo sin hacer ruido. Si me acompañas, cada historia será un viaje. Suscríbete y comenta desde donde nos estás siguiendo. Continuemos ahora con esta historia de sobrevivencia en Tailandia. Conforme avanzaba hacia Mae Sai y tomaba luego el camino que conduce a Pong Pa, la carretera se volvía más estrecha, más íntima, como si también ella supiera que se acercaba a un territorio de secretos. La selva crecía en los bordes con una abundancia casi ceremonial. Bambúes inclinados sobre las cunetas, árboles de tronco oscuro, lianas finas, hojas anchas que parecían conservar en su superficie la memoria de cada aguacero. En algunos tramos, la neblina descendía desde las elevaciones cercanas y se quedaba suspendida entre las copas, blanqueando las formas, volviendo más lento el tiempo. Fue entonces cuando apareció, a lo lejos, la silueta de Doi Nang Non. No se dejó ver de golpe. Primero fue una línea irregular detrás de los árboles.
Luego una masa gris azulada dormida sobre el horizonte. Y después, cuando el vehículo dobló en una curva despejada, entendí por qué tantas personas de la región hablaban de esa montaña con una mezcla de respeto y ternura. Su perfil recordaba el cuerpo recostado de una mujer gigantesca, serena y silenciosa, tendida sobre la tierra como si protegiera con su propio sueño los pueblos, los arrozales y las corrientes de agua que vivían bajo su sombra. Había escuchado antes la leyenda de la princesa dormida, pero ver la montaña allí, tendida bajo el cielo del monzón, convertía la historia en algo más que una narración heredada. Parecía un pacto entre la piedra y la memoria. Las montañas no siempre hablan. Algunas observan. Doi Nang Non era de esas. Se alzaba sin arrogancia, vasta y quieta, con una autoridad que no necesitaba demostrarse. Su sola presencia parecía ordenar el paisaje. Debajo de ella, uno podía imaginar cuevas, filtraciones, corrientes ocultas, cámaras de roca y respiraderos por donde la tierra toma aire. En países como Tailandia, donde el agua y el tiempo modelan juntos la paciencia de las cosas, una montaña así nunca es solo una montaña. Es refugio, advertencia, mito y geografía al mismo tiempo. Cuando llegué a la zona de Pong Pa, la tarde había empezado a inclinarse hacia una penumbra suave. Los puestos pequeños junto a la carretera ofrecían frutas cortadas, café helado, sopa de fideos y bolsas de arroz glutinoso todavía tibio. Había niños regresando a casa en bicicleta, monjes jóvenes cruzando en silencio frente a un templo de tejado rojo y dorado, mujeres que recogían la ropa tendida antes de que empezara el aguacero de la noche. Todo parecía sostenido por una calma laboriosa, por esa forma de serenidad que no nace del descanso sino de la costumbre de hacer lo necesario con dignidad. Me detuve en un café modesto cerca del mercado, un lugar con mesas de metal, ventiladores girando despacio y una vitrina donde descansaban panecillos dulces, botellas de leche de soja y pequeños paquetes de arroz con cerdo. El dueño se llamaba Prasert. Tenía manos anchas, una voz baja y la forma paciente de mirar de quienes han pasado media vida oyendo historias ajenas sin interrumpirlas. Me sirvió café oscuro con hielo y leche condensada, y en la mesa de al lado una mujer mayor deshojaba unas hierbas para la cena mientras conversaba con otra que acababa de llegar del mercado con bolsas llenas de limas, chiles y hojas de kafir. En lugares así, las historias no se anuncian. Se aproximan. Se sientan cerca. Esperan a que uno aprenda a guardar silencio. Dije que venía recorriendo la frontera, buscando relatos de agua, de montaña, de monzón. Prasert sintió como si aquello tuviera sentido. Me habló de los caminos hacia Mae Sai, de las crecidas repentinas, de los campos que cambian de color con cada estación. La mujer de las hierbas, que se llamaba Malee, levantó la vista cuando escuchó la palabra cuevas. Me preguntó si ya había visitado Tam Loan Nang Non. Pronunció el nombre con naturalidad, pero también con una especie de cuidado. Tam Loan Nang Non. La gran cueva de la mujer dormida. No era la primera vez que lo oía, pero sí la primera vez que lo escuchaba allí, tan cerca de la montaña que le da nombre. En esa distancia corta entre la palabra y la piedra, el lugar parecía adquirir otro peso. Pregunté si era posible visitarla en esos días. Malee y Prasert se miraron con un gesto leve, casi imperceptible, una de esas miradas que en los pueblos contienen más información que un discurso. Prasert secó un vaso con un paño y dijo que en temporada de lluvias la cueva podía cambiar de humor muy deprisa. No habló con dramatismo. No hizo falta. Lo dijo como quien habla del cielo, del arroz o del paso del tiempo. La advertencia no llevaba miedo. Llevaba experiencia. Malee añadió que había tramos hermosos, fríos y silenciosos, pero que el agua conoce caminos que la gente olvida. Cuando llega con fuerza, entra sin pedir permiso. A veces una galería que por la mañana parecía segura se convierte por la tarde en un corredor cerrado. A veces la montaña decide guardar lo que recibió. Bebí despacio mientras escuchaba. En otra mesa, dos hombres discutían sobre la lluvia que vendría esa noche.
Una radio sonaba muy bajo con música Luptung, melancólica y dulce, como si acompañara el final del día sin querer imponerse. Afuera, una motocicleta pasó dejando una línea breve de polvo húmedo. Más lejos, en el mercado, se oían las voces de quienes apuraban sus compras antes del aguacero. Todo seguía en su sitio. Todo parecía sencillo. Sin embargo, bajo esa calma había una corriente más honda, una conciencia compartida de que en esas tierras la belleza siempre camina cerca de lo imprevisible. Salí del café cuando la luz empezaba a rendirse. El cielo tenía un color entre ceniza y perla, y sobre los árboles pesaban nubes cargadas, inmóviles por un instante, como si estuvieran reuniendo fuerza. Caminé un poco por el borde de la carretera. En una casa cercana, una mujer encendía velas frente a un pequeño altar doméstico. Se veía la figura de Buda dorada entre flores de jazmín. Más allá, unos niños jugaban descalzos sobre la tierra apisonada, riendo con esa libertad intacta que no conoce todavía el tamaño del miedo. Pensé en acercarme al área de la cueva al día siguiente. Quería ver la montaña al amanecer, escuchar a los lugareños, entender la relación entre la leyenda y la piedra, entre el agua que cae del cielo y la que duerme bajo tierra. No buscaba cubrir una noticia. Ni siquiera sospechaba que algo estuviera a punto de quebrarse. Yo había venido a escuchar una historia. Una historia lenta, tal vez antigua, contada por la selva, por los templos, por la gente que sabe mirar la lluvia sin apresurarla. Entonces escuché las primeras sirenas. Lejanas al principio. Apenas una vibración en el aire pesado de la tarde. Luego otra. Y otra más clara, más urgente, rompiendo la suavidad del pueblo como una piedra sobre el agua quieta. Algunas personas levantaron la cabeza al mismo tiempo. Un hombre salió de una tienda sin terminar de ponerse las sandalias. Dos muchachos que iban en motocicleta dieron la vuelta de golpe. Del lado del camino que conducía hacia Tam Luang empezó a moverse una inquietud extraña, rápida, todavía confusa. Caminé unos metros más y vi a una mujer señalar hacia la montaña con el rostro tensado por una preocupación que aún no encontraba palabras. Más adelante, cerca de una curva, varias bicicletas descansaban fuera de lugar, apoyadas unas contra otras en un desorden que no se parecía al descuido normal de un paseo. No estaban allí como si alguien hubiera decidido dejarlas. Estaban allí como una frase interrumpida. El aire cambió. No cambió la temperatura ni la humedad. Cambió el pulso invisible del pueblo. La calma que hasta entonces había sostenido la tarde empezó a replegarse. La gente se movía con esa prisa contenida que todavía no es pánico, pero ya no es rutina. Se oían voces más cortas, pasos acelerados, motores encendiéndose, preguntas lanzadas al viento sin respuesta inmediata. Las nubes seguían acumulándose sobre Doi Nang Non, y la montaña, inmensa, silenciosa, parecía observarlo todo sin apartar la mirada. Seguí el movimiento de la gente casi sin decidirlo. No porque buscara una primicia. No porque entendiera ya lo que pasaba. Sino porque a veces una historia empieza a llamarte antes de presentarse. Y uno solo alcanza a reconocerlo cuando ya está caminando hacia ella. Frente a mí, el camino hacia Tam Luang se llenaba de luces intermitentes, de voces agitadas, de una preocupación que crecía a la velocidad del agua cuando encuentra un descenso. Yo había llegado a Chiang Rai buscando relatos de frontera, de monzón, de cuevas sagradas, de comunidades que aprenden a convivir con la lluvia. Y en ese instante comprendí que la historia que había venido a escuchar no estaba enterrada en el pasado. Estaba ocurriendo. La mañana del 24 de junio amaneció con ese color lechoso que a veces toma el cielo en el norte de Tailandia cuando la lluvia no termina de irse ni termina de llegar. Sobre los árboles quedaban gotas suspendidas como pequeños cristales opacos, y en los márgenes del camino el barro conservaba las huellas frescas de botas, neumáticos y sandalias. La montaña seguía allí, inmensa y quieta, con su perfil de mujer dormida tendido bajo las nubes bajas. Pero algo en el aire había cambiado desde la tarde anterior.
no era solo la urgencia. Era una forma nueva de silencio. Un silencio atravesado por radios encendidas, por motores que iban y venían, por respiraciones contenidas. Como si todo el pueblo hubiera comprendido de pronto que aquella montaña, guardiana de leyendas y lluvias, acababa de cerrar una puerta. Fue cerca de la entrada de Tam Luang Nang Non donde empecé a entender la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Nadie me lo explicó de golpe. Lo fui recogiendo en fragmentos, en voces entrecortadas, en gestos, en miradas que iban de la boca de la cueva a los rostros de quienes esperaban noticias. 12 chicos del equipo de fútbol Wild Boars habían entrado la tarde del 23 de junio junto a su entrenador, un muchacho apenas mayor que ellos. Habían ido después del entrenamiento, como otras veces, buscando la emoción de internarse un poco en la cueva, explorar, reírse, dejar atrás por unas horas el calor pegajoso del día. Pero la lluvia monzónica, que aquí no siempre avisa con estruendo, había empezado a llenar los pasajes interiores con una velocidad cruel. El agua había subido por donde suele subir, por los corredores estrechos, por las cavidades que parecen tranquilas hasta que dejan de serlo. Y cuando quisieron regresar, la cueva ya no era la misma. En el suelo, cerca de la entrada, el barro tenía una textura espesa y brillante, como si la tierra se hubiera vuelto una piel abierta. Cada paso se hundía con un sonido blando. Había linternas apoyadas sobre cajas de plástico, cables, cuerdas enrolladas, mochilas húmedas, botellas de agua a medio vaciar y hombres agachados revisando mapas que el barro amenazaba con devorar por las esquinas. El olor era una mezcla de selva, piedra mojada, sudor, combustible y hojas trituradas bajo tantas pisadas. Desde la entrada de la cueva salía un aire frío, mineral, casi intacto, como si el interior siguiera perteneciendo a otra hora, a otro mundo donde el tiempo no corría con la misma medida que afuera. La selva alrededor respiraba humedad con una paciencia antigua. Las ramas pesadas dejaban caer gotas lentas. A veces un pájaro soltaba un grito breve y volvía el rumor del agua escondida, deslizándose entre raíces, bajando por la montaña, reuniéndose en lugares que los ojos no alcanzaban a ver. Lo más desconcertante era precisamente eso, la belleza no se había ido. El verde seguía siendo verde. La niebla seguía posándose con suavidad en los márgenes de la montaña. Los insectos seguían cantando. Y, sin embargo, todo se había llenado de una tensión callada, una vibración humana que el paisaje recibía sin romperse. Allí escuché por primera vez el nombre del equipo en labios de un hombre con botas embarradas y camiseta empapada. Wild Boars. Los jabalíes salvajes. Lo dijo con el tono de quien repite algo que no quiere olvidar. Luego vinieron los demás nombres, uno detrás de otro, como cuentas de un rosario que la comunidad entera empezó a sostener entre los dedos. No hacía falta que nadie pronunciara una tragedia para que el miedo se sintiera presente. Bastaba con mirar las bicicletas. Seguían allí. Apoyadas fuera de la entrada, en una hilera torpe, salpicadas de barro, con las ruedas aún marcadas por el camino de tierra. Una tenía una botella de agua encajada en el cuadro. Otra conservaba una camiseta enganchada al manillar. Eran objetos sencillos, casi infantiles, y por eso mismo dolían tanto. Las bicicletas tenían la elocuencia de lo interrumpido. Nadie sale de una cueva dejando atrás la bicicleta para siempre. Nadie abandona así la tarde, de un momento a otro, si no confía en volver pronto. Empecé a hablar con quienes estaban allí sin prisa, dejando que las frases se acercaran a mí por su propio peso. Un voluntario local llamado Niran me dijo que esa noche la lluvia había sido peor de lo que muchos habían imaginado. Su rostro era delgado, oscuro por el sol de años, y sus manos llevaban barro hasta las muñecas. Me habló sin dramatismo, como casi todos allí, con esa sobriedad que nace cuando el miedo todavía no quiere ser nombrado por completo. Dijo que al principio pensaron que sería algo breve. Que tal vez los chicos habrían buscado una parte más alta y esperarían a que el nivel bajara. Que quizás solo estaban retrasados, desorientados, asustados, pero vivos.
Mientras hablaba, miraba constantemente hacia la boca de la cueva, como si le costara concederle a cualquier conversación más importancia que a ese agujero oscuro por donde la montaña tragaba toda la atención del mundo. Más tarde, con los días, iría reuniendo pequeñas voces, recuerdos dichos en primera persona, restos de ese momento inicial que cada uno guardó como pudo. Algunas frases regresarían una y otra vez a mi memoria, no por su grandilocuencia, sino por su sencillez. Una de ellas decía así: entramos solo un rato. No había desafío en esa frase, ni imprudencia orgullosa. Había juventud. Había costumbre. Había la inocencia confiada de quien cree conocer el borde del riesgo porque ha pasado otras veces por el mismo umbral. Otra voz, recuperada después entre lágrimas y alivio, decía: el agua subió rápido. Nada más. Ni adornos ni excusas. Y, sin embargo, en esas 5 palabras cabía toda la brutalidad del monzón. El agua subió rápido. Eso fue todo. El mundo de afuera siguió girando un instante más, pero adentro de la montaña la lógica del día se rompió en cuestión de minutos. Entre la gente que esperaba conocí a una mujer llamada Saobalak. Era la madre de uno de los chicos. Tenía el cabello recogido con descuido, las sandalias cubiertas de barro y una quietud frágil que parecía sostenida solo por la costumbre de seguir en pie. No lloraba de manera visible cuando hablé con ella por primera vez. Tal vez ya había llorado antes. Tal vez estaba guardando las lágrimas para el instante en que pudiera permitírselas. Sostenía entre las manos una bolsa de tela con comida que alguien le había preparado y que ya no tenía sentido abrir. Me dijo que su hijo siempre volvía con hambre. Lo dijo mirando al suelo, como si la idea más insoportable no fuera imaginarlo en la oscuridad, sino imaginarlo con hambre, cansado, empapado, esperando. En los pueblos, el dolor suele expresarse en detalles así. No se dice solamente tengo miedo. Se dice no ha comido. No tiene su manta. Siempre duerme mal si hace frío. Le gusta el arroz con cerdo y ahora no puedo dárselo. La angustia se vuelve doméstica porque es la manera más honesta de tocarla. Saobalak me contó que el entrenamiento había terminado y que, como otros días, algunos de los chicos habían salido juntos. Confiaban en el entrenador. Todos en la zona sabían que era joven, callado, de trato suave. Se llamaba Ekapol Chantabong, aunque muchos le decían a qué. Había pasado parte de su vida en un monasterio budista y todavía llevaba en el cuerpo esa forma silenciosa de contenerse, de moverse sin ruido inútil, de hablar poco. Nadie lo describía como un hombre de hazañas. Lo describían como alguien paciente. Y a veces la paciencia, antes de una prueba, parece una cualidad menor. Solo después se entiende que puede ser un refugio. Cerca de la entrada también vi a un funcionario local, el capitán Preecha, que coordinaba algunos equipos iniciales mientras llegaban más recursos. Su uniforme estaba manchado de barro en los bajos, y tenía la mirada de quien ya ha pasado demasiadas horas encajando preguntas imposibles. Iba de un grupo a otro sin levantar la voz, confirmando datos, pidiendo cuerdas, revisando tiempos. Hablé con él un momento cuando salió de conversar con unos rescatistas. Me explicó que habían encontrado indicios claros de que el grupo había entrado el 23 de junio. Las bicicletas, algunas mochilas, zapatillas a la entrada. También sabían que las lluvias de esas horas habían anegado varios tramos internos de la cueva. El problema no era únicamente entrar. El problema era entrar en un laberinto que ya no se parecía al mapa seco conocido por excursionistas y lugareños. El agua cambiaba la geografía. Lo que el día anterior era paso, ahora podía ser muro. Lo que parecía un corredor, podía volverse una trampa turbia y estrecha, con corriente, sin visibilidad y sin aire suficiente para maniobrar. Preecha no hablaba para asustar a nadie. Hablaba con precisión. Y, sin embargo, cada palabra caía con un peso nuevo. Era en esos momentos cuando se comprendía que la montaña no estaba actuando con maldad,
pero tampoco con indulgencia. Solo estaba haciendo lo que era. Piedra, agua, pendiente, estación. La naturaleza, cuando se muestra así, no grita. Simplemente no negocia. A lo largo del día fueron llegando más personas. Voluntarios de aldeas cercanas. Hombres con bombas de agua. Mujeres con arroz cocido, sopa caliente, fruta cortada y café dulce para quienes no pensaban moverse de allí. Monjes que pasaban en silencio, deteniéndose un momento para observar, como si también ellos intentaran escuchar algo más allá del ruido. Periodistas locales. Policías. Jóvenes de la zona ofreciendo sus motocicletas para llevar mensajes. Había una solidaridad inmediata, casi instintiva, que brotaba como brota el agua entre las piedras, sin pedir permiso, sin esperar aplauso. Eso fue lo primero hermoso en medio del miedo. Nadie parecía llegar para protagonizar nada. Llegaban porque hacía falta. Un hombre traía linternas. Otro, mangueras. Una mujer, bolsas de hielo. Un anciano señalaba un sendero más firme para evitar el barro más profundo. Un muchacho traducía para quien no entendía bien alguna indicación. Cada gesto era pequeño, pero juntos formaban una especie de tejido invisible. Frente a la oscuridad de la cueva, el pueblo empezaba a responder como un solo cuerpo. Con el paso de las horas, algunas versiones de lo ocurrido dentro se fueron dibujando en la imaginación de todos. Los chicos habrían entrado confiados, quizá riendo, alumbrando las paredes con las linternas de sus teléfonos o con alguna lámpara sencilla. Habrían avanzado un poco más de lo previsto. Luego la lluvia afuera, silenciosa al principio, habría empezado a empujar el agua por dentro. Tal vez alguien se dio cuenta primero. Tal vez oyeron el cambio en el eco. Tal vez vieron como un pasaje que conocían comenzaba a llenarse. Y entonces, como sucede en los momentos que cambian una vida, el mundo se hizo más pequeño de golpe. Una salida dejó de ser salida. Un juego dejó de ser juego. La tarde se convirtió en otra cosa. Años antes o después, uno podría contar esta historia como un gran desastre o como una operación de rescate extraordinaria. Pero aquel primer día, en la boca de la cueva, nada tenía todavía ese orden. Lo que había era incertidumbre. Barro en los tobillos. Vapor levantándose de la selva. Gente mirando a la montaña como si esperara que, de alguna manera, se abriera otra vez. Fue entonces cuando empecé a comprender que el primer liderazgo dentro de aquella oscuridad no habría sido una hazaña visible. No una carrera, no una orden heroica, no un acto de fuerza. Imaginar a 13 personas atrapadas en el interior de una cueva inundándose era imaginar, antes que nada, el avance del miedo. Y frente al miedo, la primera tarea no es vencer. La primera tarea es no desordenarse por dentro. Lo que con el tiempo muchos reconstruyeron de Ecapola que tenía esa forma humilde. Contar cabezas. Reunir a los chicos. Llevarlos hacia una zona más alta. Pedirles que permanecieran juntos. Hablarles despacio. No gastar energía en gritos. No dejar que el pánico dispersara el aire, el calor ni la esperanza. En una situación así, conservar la calma no es una virtud decorativa. Es una herramienta concreta. Cada respiración tranquila ahorra fuerza. Cada cuerpo quieto conserva calor. Cada palabra serena evita que el miedo se multiplique. Pensé mucho en eso mientras observaba a las familias esperar. Afuera, la comunidad hacía lo mismo que Segaramente que intentaba hacer adentro, aunque sin verse mutuamente. Ordenarse. No ceder al caos. No dejar que la angustia partiera al grupo en fragmentos. En la superficie, padres, voluntarios y rescatistas se unían como podían. Bajo tierra, tal vez, un joven entrenador reunía a 12 chicos en torno a una idea sencilla y decisiva: seguimos siendo un equipo. Ese día nadie sabía cuánto duraría la prueba. Nadie sabía si podrían encontrarlos pronto, si la lluvia daría tregua, si los pasajes permitirían avanzar.
La incertidumbre era un animal de pecho ancho, sentado en medio del campamento improvisado, respirando sobre todos. Pero también había otra presencia. Más suave, menos visible, y sin embargo más resistente. La determinación de permanecer unos con otros. Cayó la tarde otra vez sobre Tam Luang y las luces de las linternas comenzaron a puntear el barro como luciérnagas tensas. Desde algún lugar llegó el olor de arroz recién hecho y sopa caliente. Una madre seguía esperando. Un voluntario seguía cargando mangueras. Un funcionario seguía organizando entradas y salidas. La selva seguía respirando humedad alrededor de todos. Y dentro de la montaña, en alguna parte donde el agua había cerrado la puerta, 13 vidas dependían no solo del rescate que vendría, sino de algo mucho más silencioso y más antiguo. La capacidad humana de hacer del grupo un refugio cuando el mundo se estrecha. Aquella fue la primera lección que dejó el agua al cerrar la puerta. Que el miedo aísla, sí, pero la calma compartida también construye un lugar. Un lugar sin paredes secas, sin camas, sin certeza. Y aún así, un lugar. Un espacio interior donde 13 personas podían seguir reconociéndose unas a otras, mientras afuera un pueblo entero comenzaba, sin saberlo todavía, a respirar por ellas. Durante los días que siguieron, la lluvia dejó de ser una escena del paisaje y se convirtió en un pulso. No siempre caía con furia. A veces descendía con una mansedumbre engañosa, como si el cielo apenas quisiera rozar la montaña. Otras veces golpeaba la selva con una insistencia densa, vertiendo sobre Doi Nang Non un peso antiguo, casi ceremonial, que se filtraba por la tierra, por las raíces, por las grietas invisibles de la piedra, hasta encontrar el vientre de la cueva. Afuera, cada aguacero era una noticia para el cuerpo antes que para la mente. Se sentía en la ropa que no terminaba de secarse, en las botas hundidas hasta el tobillo, en el olor a barro removido, en la humedad que trepaba por las lonas, por los mapas. Por las manos cansadas de quienes seguían entrando y saliendo de la boca de Tam Luang. Los días empezaron a medirse de otro modo. Ya no por horas exactas, ni por mañanas o tardes, sino por intentos. Por metros ganados o perdidos dentro de la montaña. Por bombas de agua instaladas. Por cuerdas tendidas. Por botellas distribuidas entre voluntarios. Por respiraciones contenidas cada vez que un equipo regresaba sin haber llegado todavía hasta los chicos. En torno a la entrada de la cueva, el barro crecía como si también quisiera formar parte de la prueba. Se adhería a las ruedas de los vehículos, al borde de las camillas, a los pantalones de los soldados, a las rodillas de quienes se agachaban demasiado tiempo sobre el suelo. Había barro en los pasillos improvisados, barro en las cunetas, barro en la piel. Y sin embargo nadie parecía dispuesto a perderse en la queja. El cansancio se notaba en los hombros, en los ojos enrojecidos, en la manera en que algunos se sentaban apenas un minuto antes de volver a levantarse. Pero la tarea seguía. Con el paso de las jornadas, el nombre de Tam Luang comenzó a viajar mucho más lejos que Chiang Rai, mucho más lejos que Mae Sai. Incluso más lejos que las fronteras quietas de esa provincia donde la gente ha aprendido a convivir con el agua y con la incertidumbre. Sin necesidad de convertir aquello en un noticiero, uno podía sentir que el mundo empezaba a inclinar su atención hacia esa montaña dormida. Llegaban más equipos, más especialistas, más miradas. Pero lo que yo veía, antes que la magnitud internacional de la historia, era otra cosa, padres que seguían esperando con la misma ropa húmeda del día anterior, voluntarios que repartían café a medianoche. Monjes que se detenían a rezar en voz baja, campesinos que se acercaban desde los arrozales para ofrecer ayuda. Mujeres que cocinaban arroz y sopa para desconocidos como si alimentar a quien busca también fuera una forma de alumbrar el camino. La preocupación empezó a tomar nombres más concretos. Ya no era solo el agua. Era también el tiempo. La oscuridad. El aire dentro de la cueva. El oxígeno se convirtió en una palabra que, pronunciada en voz baja, parecía adelgazar el ánimo de todos.
Los rescatistas hablaban de espacios estrechos, de pasos inundados, de visibilidad mínima, de cámaras donde el aire podía no renovarse como hacía falta. Era una preocupación técnica, sí, pero también profundamente humana. Afuera, cada persona entendía a su manera lo que significaba. Que los muchachos no solo debían ser encontrados. Debían resistir. Y resistir, a veces, no tiene nada de espectacular. Resistir es una disciplina invisible. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre la montaña y la selva soltaba vapor desde el suelo como si la tierra respirara con fiebre, yo trataba de imaginar la vida dentro de la cueva no desde el sobresalto, sino desde la lentitud. 13 personas en la oscuridad no sobreviven alimentándose de dramatismo. Sobreviven aferrándose a gestos pequeños, a órdenes sencillas, a una especie de economía del cuerpo y del alma. Con muy poca comida, prácticamente sin alimento suficiente para sostener la comodidad, la diferencia entre ceder al miedo o mantenerse entero podía estar en algo tan humilde como una gota de agua. Con el tiempo, varias de las voces que salieron de allí fueron dejando imágenes sencillas y poderosas. Una de las más nítidas era esta: bebían el agua que goteaba de las rocas, de las paredes, de la cueva misma. Levantaban el rostro o acercaban las manos allí donde la piedra dejaba caer, con paciencia mineral, hilos de agua limpia. No era abundancia. No era alivio completo. Pero era vida. En el corazón de una montaña inundada, donde el agua podía ser amenaza y encierro, también se volvía sustento. Esa paradoja me acompañó durante días. La misma naturaleza que había cerrado la salida dejaba, desde lo alto de la roca, un hilo de misericordia. Intenté reconstruirlo sin invadirlo con palabras demasiado grandes. Los muchachos, empapados, segaramente exhaustos, habrían aprendido a distinguir el agua que se podía beber de la que corría turbia por el suelo. Habrían acercado la boca a las filtraciones claras, a las gotas lentas que descienden desde una pared fría, como quien escucha un consejo antiguo. Cada sorbo habría tenido el valor entero de una mañana. Porque en situaciones así no se bebe solamente para hidratarse. Se bebe para recordarle al cuerpo que todavía pertenece al mundo de los vivos. Y en medio de esa fragilidad, el papel del entrenador comenzó a adquirir otra luz. No la luz del héroe que se alza por encima de todos, sino la del ser humano que consigue no añadir más caos al caos. Ecapola que, tan joven todavía y sin embargo atravesado por la experiencia silenciosa del monasterio, parecía haber entendido desde el primer momento que el mayor enemigo no era solo el agua. Era la descomposición interior del grupo. El miedo que dispersa. La ansiedad que agota. El impulso de moverse sin pensar. La desesperación que consume el aire antes de tiempo. Entonces la calma dejó de ser un ideal bonito y se convirtió en una herramienta. Puedo imaginarlo reuniéndolos en la parte más alta que pudieron encontrar, contando una vez y otra vez las cabezas en la penumbra para que nadie se sintiera perdido ni sobrante. 1, 2, 3. Otra vez. Todos están aquí. Puedo imaginar su voz baja, su manera de hablar sin desperdiciar fuerzas, recordándoles que debían permanecer juntos, compartir el calor, reducir el movimiento, cuidar el cuerpo como quien protege una pequeña llama del viento. En la superficie, muchos buscaban una estrategia para entrar. Dentro, segaramente, él estaba enseñando a resistir sin llamarlo enseñanza. A esperar sin desmoronarse. La respiración, en ese contexto, debió de volverse casi una forma de gobierno interior. Inspirar despacio. Soltar despacio. No dejar que el pecho corra más rápido que la realidad. En una cueva anegada, con el aire volviéndose preocupación, cada respiración tranquila era también una forma de ahorrar. El pánico no solo destruye la claridad. También desgasta el cuerpo. Lo vacía. Lo acelera hasta el borde de lo inútil. Por eso, quizás sin discursos, sin ninguna necesidad de adornarse, Ake ofreció lo único que podía ofrecer con certeza: orden interior. Afuera,
Sin embargo, el paso de los días pesaba de otra manera. La esperanza seguía viva, pero empezaba a mezclarse con el agotamiento. Había noches en que las linternas parecían más débiles no por falta de baterías, sino por el cansancio de los ojos que las sostenían. Los padres dormían poco. Algunos casi nada. Permanecían en campamentos improvisados, bajo lonas tensadas entre árboles, con mantas húmedas y termos de café tibio. Los rescatistas salían cubiertos de barro y volvían a entrar tras cambiar apenas el equipo necesario. Los voluntarios cocinaban, limpiaban, trasladaban herramientas, organizaban turnos. Y, como ocurre siempre cuando la incertidumbre se alarga, empezaron a aparecer pequeñas tormentas humanas. No eran tormentas heroicas ni villanas. Eran las sacudidas naturales del cansancio. Una discusión breve por un acceso bloqueado. Una orden mal entendida. Una mirada áspera entre quienes llevaban demasiadas horas sin descansar. Un gesto brusco, una palabra dicha con más filo del necesario. La ansiedad tiene esa manera de secar la paciencia. Y el miedo, cuando no encuentra salida, a veces busca un rostro cercano donde descargar su peso. Vi a un voluntario golpear con frustración el costado de una camioneta porque una bomba no había llegado a tiempo. Vi a un padre apartarse del grupo para llorar con rabia detrás de un árbol, avergonzado quizá de no poder mantenerse sereno todo el tiempo. Vi a un rescatista cerrar los ojos durante unos segundos, con la mandíbula tensa, antes de volver a dar instrucciones como si nada hubiera pasado. En circunstancias así, la ira aparece como una llamarada breve. El desenfreno promete un alivio falso. El odio, incluso el más pequeño, el que se dirige contra el clima, contra la montaña, contra la lentitud de las cosas, se presenta como una descarga posible. Pero no ayuda. Esas emociones son tormentas que cruzan el ánimo y luego dejan más barro del que encontraron. No abren pasos en la roca. No bajan el nivel del agua. No llevan aire hasta donde falta. Solo nublan. Solo consumen la poca claridad que el corazón necesita para seguir haciendo lo correcto. Y eso fue algo que la comunidad de Mae Saí y Pompa pareció comprender con una sabiduría sin espectáculo. Las discusiones surgían, sí, como surgen en toda prueba larga. Pero también se disipaban. Alguien acercaba agua. Otro decía una palabra suave. Un monje pasaba en silencio. Una madre ofrecía comida a otra familia aunque ambas estuvieran igual de rotas. Poco a poco, la benevolencia volvía a ordenar el ambiente como el viento sereno alisa la superficie de un estanque después de la lluvia. En Tailandia, frente a lo imposible, muchas personas no se quedan inmóviles. Rezan. Hacen mérito. Trabajan. Llevan una ofrenda a un templo. Encienden incienso. Se inclinan ante una imagen de Buda. Doñan comida. Ayudan a quien está más cansado. No porque eso disuelva mágicamente el dolor, sino porque hay pruebas que necesitan ser sostenidas por más de una clase de esfuerzo. Yo veía a la gente acercarse a pequeños altares improvisados con flores, velas y cintas, juntar las manos y cerrar los ojos solo un instante antes de regresar al barro. No había en ello una romantización ingenua del sufrimiento. Nadie estaba embelleciendo la tragedia. Era, más bien, una manera de no dejar que la desesperación ocupara todo el espacio interior. Recuerdo una mañana en que la niebla cubría la base de la montaña y el campamento entero parecía suspendido en un sueño gris. Unos monjes llegaron con túnicas color azafrán, avanzando despacio entre charcos y cables. No hicieron una escena. No pidieron atención. Se detuvieron cerca de una zona apartada, pronunciaron oraciones suaves y luego se quedaron un rato conversando con algunas familias. Muy cerca, un grupo de hombres seguía instalando tuberías para extraer agua. Ese contraste me pareció profundamente verdadero. La plegaria y la herramienta, una al lado de la otra. La fe y el trabajo compartiendo el mismo barro. El recogimiento y la técnica respirando bajo la misma lona.
ninguno anulaba al otro. Dentro de la cueva, mientras tanto, la oscuridad debió de adquirir una textura propia. No la oscuridad romántica de la noche al aire libre, con estrellas o con luciérnagas, sino una oscuridad compacta, mineral, casi táctil. Una oscuridad que no se atraviesa con la mirada, porque la mirada no encuentra dónde posarse. En un lugar así, el mundo exterior se vuelve recuerdo. El arrozal, la bicicleta, la cancha, la voz de una madre llamando a cenar, la luz de una tienda en Maesaí, el olor del jabón, el ruido de la lluvia sobre un techo de lámina. Todo eso debió de parecer lejano, como si perteneciera a otra vida. Y, sin embargo, la mente humana tiene una fuerza silenciosa cuando encuentra disciplina. Puedo imaginar a los chicos aprendiendo a escuchar la cueva. El goteo en distintos rincones. El movimiento del agua. La respiración de sus compañeros. Puedo imaginar turnos espontáneos o guiados para acomodarse, para hablar poco, para dejar descansar al que más temblaba, para sostener el ánimo del más pequeño. En esos espacios donde no hay casi nada, cada acto de consideración pesa mucho. Ceder un mejor sitio. Compartir una palabra de aliento. Permanecer cerca. No dejar que nadie se quede solo con su miedo. El equipo, en esas condiciones, ya no era un nombre de camiseta. Era una forma de supervivencia. La oscuridad también enseña cosas que la luz suele ocultar. Enseña qué pensamientos nos gobiernan cuando ya no hay distracciones. Enseña cuánto ruido llevamos dentro. Enseña si sabemos esperar. Para unos chicos tan jóvenes, aquello debió de ser una prueba inmensa. Y aún así, no quiero pensar en ellos solo como víctimas inmóviles del encierro. También fueron aprendices de una resistencia rara. Aprendieron a recibir el tiempo gota a gota. A no malgastar la fuerza. A aceptar que la mente, igual que el cuerpo, necesita una disciplina para no caer. Afuera, el mundo seguía mirando hacia Tam Luang. Llegaban más recursos, más expertos, más voces interesadas en comprender lo que sucedía bajo la montaña. Pero para quienes estaban allí, el centro no era la atención del mundo. Era el latido humano de 13 vidas sosteniéndose todavía entre piedra y agua. Cada día sin hallarlos era un día más de temor. Pero también un día más de resistencia. Y eso, aunque suene pequeño frente a la magnitud del desastre, era inmenso. Porque hay supervivencias que no se construyen corriendo, sino quedándose quietos en el lugar correcto del alma. Cuando caía la noche y las bombas seguían trabajando como un segundo corazón junto a la cueva, yo pensaba en esa extraña simetría entre dentro y fuera. Afuera, hombres y mujeres luchaban contra el agua con mangueras, mapas, linternas, plegarias, turnos y paciencia. Dentro, 13 personas luchaban contra el desorden interior con respiración, silencio, compañía y una disciplina sencilla que quizá ni siquiera sabían nombrar. En ambos lados, la calma se había vuelto una herramienta concreta. No una pose. No una consigna. Una herramienta. ¿Y acaso esa fue la enseñanza más honda de aquellos días oscuros? Que cuando el mundo se apaga, la mente no se sostiene a base de ruido. Se sostiene con presencia. Con pequeños ritmos. Con la humildad de aceptar lo que no puede cambiarse de inmediato y la valentía de cuidar lo que sí puede cuidarse todavía. Una gota de agua limpia. Una respiración lenta. Una mano cerca. Una voz serena en la oscuridad. A veces la salvación empieza mucho antes de que llegue el rescate. Empieza en el instante en que alguien decide no entregarle su corazón al pánico. El 2 de julio, después de días que parecían haberse alargado más allá del calendario, la montaña devolvió por fin una señal. No fue una señal ruidosa. No hubo una grieta en el cielo ni una revelación repentina con forma de milagro teatral. Fue algo más humano y, por eso mismo, más conmovedor. Después de tanto barro, de tanta lluvia cayendo sobre Doi Nang Non como si quisiera seguir cerrando sus venas de piedra, después de tantas horas de espera en la entrada de Tam Luang,
después de la ansiedad convertida en hábito. Alguien encontró a los chicos. Recuerdo el modo en que la noticia empezó a moverse por el campamento. No como una explosión, sino como una respiración que vuelve. Primero una vibración entre quienes estaban más cerca de los equipos de rescate. Luego una carrera contenida. Después las miradas que se buscaban entre sí con incredulidad, como si nadie quisiera tocar todavía una esperanza tan delicada por miedo a romperla. Están vivos. La frase, antes de ser una certeza completa, fue un temblor. Están vivos. Y de pronto el aire entero pareció cambiar de temperatura. Afuera, la selva seguía empapada. Las hojas pesadas soltando gotas lentas. El barro aferrado a cada paso. Las nubes todavía suspendidas sobre la forma inmensa de la mujer dormida. Nada en el paisaje daba la impresión de que el peligro hubiera terminado. Y, sin embargo, aquella noticia trajo una luz nueva. No la luz sencilla de la alegría. Era una luz más compleja, más seria. Porque encontrar no era todavía sacar. Saber que estaban vivos no significaba haberlos devuelto al sol. Al contrario. El hallazgo abría una fase distinta del dolor y de la esperanza. Ahora el mundo no solo sabía que 13 vidas seguían latiendo dentro de la cueva. Ahora también comprendía la magnitud de lo que faltaba. Entre el 2 y el 8 de julio, el tiempo volvió a llenarse de una tensión extraña. Ya no era la angustia ciega de no saber si seguían con vida. Era otra cosa. Era la conciencia de que cada uno de ellos estaba allí, esperándonos, y de que el camino hasta alcanzarlos y traerlos de vuelta exigía un tipo de valentía muy difícil de explicar con palabras simples. A veces, cuando uno dice rescate, imagina un gesto directo, casi lineal. Entra alguien, encuentra al que está atrapado, lo guía de regreso, y el mundo vuelve a ordenarse. Pero Tam Loan no era un sitio donde las líneas obedecieran. Era un cuerpo de agua y roca lleno de estrecheces, de giros, de tramos inundados donde la oscuridad no tenía borde. Quise comprender ese trayecto no desde los mapas, sino desde la sensación física. El agua allí no era agua abierta, como la de un río o una playa donde el horizonte, al menos, concede un punto hacia el cual orientar la mirada. Era agua encerrada. Agua fría, densa, oscura. Agua que no ofrecía paisaje, sino contacto. En algunos pasajes, la roca quedaba tan cerca que uno casi podía imaginarla rozando el pecho, el hombro, la espalda. La montaña no permitía movimientos amplios. Obligaba al cuerpo a avanzar con humildad, a reconocer que incluso respirar debía hacerse con otro ritmo. No había visibilidad verdadera. Solo tiniebla y tacto. Solo la intuición, la disciplina y la confianza en el compañero que iba delante o detrás. Bucear allí no era sumergirse en un mundo silencioso y amplio. Era atravesar un corredor donde la piedra y el agua parecían haberse puesto de acuerdo para recordar al ser humano su escala. En aquellos días empecé a escuchar a algunos rescatistas hablar con una serenidad que me impresionó más que cualquier tono heroico. No hablaban como hombres que quisieran vencer a la montaña. Hablaban como hombres que sabían que debían entrar en ella con respeto, aceptando sus límites, leyendo sus riesgos, caminando por una línea muy fina entre la pericia y la fragilidad. Uno de ellos, en una conversación recogida después, resumió esa sensación con una frase que todavía me acompaña. Cada metro era una promesa. Nada más. No una conquista. No una hazaña. Una promesa. Una distancia pequeña a la que se le encomendaba todo. Porque en un lugar así no se piensa en grandes trayectos. Se piensa en el siguiente tramo. En la siguiente cuerda. En la siguiente respiración controlada. En la próxima piedra que deja pasar el cuerpo. En el próximo niño al que habrá que acercarse con calma para que el miedo no haga el trayecto imposible. El 8 de julio comenzó el rescate que el mundo recordaría para siempre. Pero allí, en Mae Saí,
en Pong Pa, alrededor de la entrada de Tam Luang, lo que se sentía no era la grandilocuencia de un momento histórico. Se sentía un silencio muy concentrado. Como si todos hubieran comprendido que lo más importante que podían hacer era aprender a respirar despacio. No estorbar. No precipitar el corazón. No convertir la esperanza en ruido. Había periodistas, sí. Había atención internacional. Pero, por debajo de todo eso, latía algo más esencial, una comunidad entera intentando sostener el aire para que otros pudieran atravesar el agua. Las jornadas del 8, el 9 y el 10 de julio tuvieron la densidad de esos días que parecen durar más de lo que marca el reloj. El campamento improvisado alrededor de la cueva se había transformado ya en una especie de organismo vivo. Bombas de agua trabajando sin descanso. Equipos entrando y saliendo. Camillas listas. Médicos atentos. Voluntarios moviendo cajas, termos, mantas, alimentos, cuerdas. Todo era movimiento, y sin embargo nada se hacía con ligereza. Había en el ambiente una concentración casi sagrada. No una sacralidad de ceremonia, sino la de las tareas que no admiten orgullo. Mientras los rescatistas se internaban una y otra vez en la montaña, el pueblo de Mae Sai y la zona de Pong Pa comenzaron a revelarse con una claridad que a veces las cámaras no alcanzan a mostrar. Se suele recordar a quienes entran en la cueva, y es justo. Pero también había un corazón más amplio latiendo afuera. Mujeres que cocinaban arroz jazmín, verduras salteadas, sopa caliente y té dulce para voluntarios a los que ni siquiera conocían por nombre. Hombres cargando bidones, cables, herramientas, bolsas de hielo. Jóvenes guiando vehículos por senderos embarrados. Ancianas sentadas bajo una lona, pelando fruta con la paciencia de quien sabe que alimentar también es una forma de cuidar la vida. Monjes ofreciendo una presencia serena entre tanto agotamiento. Gente que no aparecería en grandes titulares, gente que no salía en cámaras, y que sin embargo sostenía la operación con sus manos silenciosas. Vi a un muchacho de no más de 17 años repartir vasos de agua entre rescatistas cubiertos de barro con una delicadeza casi familiar, como si estuviera sirviendo a sus propios hermanos mayores. Vi a una mujer mayor acomodar mantas secas en un rincón improvisado para quienes regresaban tiritando. Vi a un conductor pasar la noche entera yendo de un lado a otro con provisiones sin pedir nada a cambio. Y pensé que, en medio de la admiración legítima por la operación internacional, también había que inclinar la cabeza ante esa otra forma de grandeza. La gente común sosteniendo el peso del mundo sin reclamar su nombre sobre la piedra. Eso es lo que convierte a un pueblo en un corazón colectivo. No la ausencia de miedo. No la pureza ideal de quienes nunca se cansan ni se equivocan, sino la decisión compartida de seguir ofreciendo algo útil cuando el dolor todavía no ha terminado. Una olla de comida. Un viaje más. Una mesa limpia. Una mano para cargar. Una palabra suave a la familia que espera. La benevolencia, cuando es verdadera, rara vez llega con trompetas. Llega en sandalias embarradas, con el delantal húmedo, con sueño en los ojos y arroz caliente entre las manos. En medio de esa tensión inmensa, hubo también una pérdida que hizo aún más honda la respiración de todos. Saman Kunan, ex miembro de la Marina tailandesa y rescatista voluntario, murió durante la operación. Cuando su nombre comenzó a pronunciarse en el campamento, no vi un movimiento de estridencia. Vi una tristeza limpia. De esas que descienden despacio y obligan a la gente a bajar la voz. Su muerte no interrumpió la nobleza del esfuerzo. La iluminó de una manera más dolorosa y más verdadera. Hay sacrificios que no necesitan ser convertidos en consigna para conmover. Basta con saber que un hombre decidió entrar donde el riesgo era real, no por odio a la muerte ni por impulso ciego, sino por benevolencia. Por el deseo de acercar vida a otros. En tiempos donde tantas veces se celebra lo ruidoso, lo impulsivo, lo que se impone, la figura de Saman Kunan apareció como una luz de signo contrario. Una luz silenciosa.
La del servicio. La del ser humano que se ofrece sin violencia interior, sin deseo de conquista, sin otra ambición que ayudar. En aquellos días pensé mucho en cómo el verdadero coraje se parece más al agua clara que al fuego. El fuego deslumbra, ruge, ocupa espacio. El agua clara, en cambio, avanza con humildad, sostiene sin exhibirse, da vida sin pedir aplauso. Había algo de eso en Samán. Y también en tantos otros. En quienes entraban a la cueva y en quienes permanecían afuera. En las familias que no se quebraban del todo porque sabían que el derrumbe de uno podía caer sobre los demás. En el pueblo que seguía cocinando, cargando, rezando, esperando. En los médicos que recibían a cada niño con manos firmes. En los voluntarios que recogían basura al final del día para que el lugar siguiera funcionando. En la disciplina colectiva de no dejar que la tragedia se llenara de desenfreno. Porque también allí, como en toda prueba larga, asomaban las tormentas pasajeras del alma. La ansiedad de querer resultados inmediatos. La tentación de hablar más de la cuenta. El impulso del pánico. La irritación del agotamiento. Pero la operación exigía otra música. Exigía lentitud interior. Exigía humildad ante el riesgo. Exigía aceptar que el apuro, cuando atraviesa el agua turbia y los pasajes estrechos, no salva a nadie. Solo la precisión paciente puede hacerlo. Solo la cooperación. Y cooperación fue precisamente la palabra que empezó a adquirir una forma visible, casi corporal, entre el 8 y el 10 de julio. Buceadores de distintos países. Equipos tailandeses. Médicos. Militares. Voluntarios locales. Conductores. Cocineras. Técnicos. Traductores. Familias esperando. Monjes rezando. Un mosaico humano completo, cada pieza distinta y necesaria. Nadie, por sí solo, podía sostener aquella empresa. La salvación iba a ser una obra compartida o no sería. Y quizá por eso conmovía tanto. Porque en una época tan acostumbrada al protagonismo, Tam Loang mostró otra lección: las tareas más difíciles del mundo no se resuelven con una sola voluntad luminosa, sino con muchas manos que aceptan permanecer pequeñas dentro de algo más grande. Cada jornada del rescate terminaba dejando un rastro de agotamiento y alivio entremezclados. Los cuerpos se curvaban de cansancio. Los ojos buscaban noticias. Las familias se abrazaban con un cuidado que parecía temer despertarse de un sueño demasiado frágil. Y a medida que los chicos iban siendo sacados, la esperanza dejaba de ser una idea suspendida para volverse materia. Respiración. Pulso. Piel. Camilla. Vida de vuelta a la superficie. No quiero nombrar ese momento como triunfo, porque la palabra triunfo a veces deja fuera todo lo que costó. Prefiero pensar en él como un regreso arrancado con paciencia a la oscuridad. Entre el 8 y el 10 de julio, uno por uno, el grupo fue saliendo de la montaña. Y con cada salida, no solo un niño volvía a la luz. También el mundo aprendía algo. Aprendía que en los pasajes más estrechos de la existencia no sirve el orgullo. No sirve el odio. No sirve la ira. No sirve el desenfreno. Sirven la respiración lenta, la disciplina, la ternura concreta, la técnica puesta al servicio de la vida, la humildad de confiar unos en otros. Cuando el último de ellos salió, y luego también el entrenador, la montaña quedó otra vez en silencio. Pero ya no era el mismo silencio del principio. Era un silencio atravesado por el recuerdo de todos los que habían entrado en ella con miedo y con esperanza. El campamento, todavía lleno de barro, de mangueras y de botas marcadas por el esfuerzo, parecía respirar aliviado como respira la tierra después de una tormenta larga. No porque el dolor se hubiera borrado. No porque la pérdida de Samán Kunal dejara de doler. No porque el cansancio desapareciera de inmediato. Sino porque la vida, contra todas las probabilidades, había encontrado una salida. Esa noche pensé en Mae Sai,
en Pong Pa, en los arrozales húmedos, en los perros durmiendo bajo los aleros, en el café de Prasert, en la advertencia serena de Malé sobre el humor de la cueva en temporada de lluvias. Pensé en Doi Nang Non, recostada sobre la tierra como una leyenda demasiado antigua para explicarse del todo. Y entendí que el rescate había sido mucho más que una operación difícil. Había sido una lección de respiración colectiva. Un pueblo entero, y después un mundo entero, aprendiendo a no precipitar el alma. Aprendiendo que a veces la forma más alta de la fuerza no consiste en empujar, sino en acompañar. Aprendiendo que la benevolencia puede abrirse paso incluso por agua turbia y piedra cerrada. Y que, en medio de la oscuridad más estrecha, el ser humano todavía es capaz de volverse luz sin necesidad de hacer ruido. Después, cuando la noticia empezó a retirarse como se retira el agua de un sendero después de varios días de lluvia, quedó otra clase de silencio en Tam Luang. No era el silencio de la espera. Tampoco el del miedo suspendido. Era un silencio más cansado y más limpio, como el que queda en una casa cuando por fin se ha cerrado la puerta del hospital y los que aman pueden sentarse, mirarse y entender poco a poco que siguen vivos. La montaña continuaba allí, recostada bajo el cielo cambiante del norte de Tailandia. Los árboles seguían soltando agua desde las hojas. La tierra seguía oliendo a barro tibio, a raíz, a musgo. Y sin embargo el lugar ya no era el mismo. Había absorbido demasiadas lágrimas, demasiadas oraciones, demasiadas manos. A veces los sitios también guardan memoria en la piel. Volví a caminar despacio por los alrededores de la entrada de la cueva cuando todo había empezado a serenarse. Aún quedaban marcas del campamento. Huellas secas de ruedas. Restos de senderos improvisados. Una cuerda olvidada en un borde. Un trozo de lona. El rastro leve de una multitud que ya empezaba a dispersarse. La vida, que durante días se había concentrado allí con una intensidad casi insoportable, comenzaba a regresar a sus cauces humildes. Los voluntarios recogían lo último. Algunas familias ya podían dormir bajo techo, aunque el cuerpo todavía siguiera despertando a medianoche por costumbre. Los vehículos iban y venían con menos urgencia. Los reporteros hablaban más bajo. Y en la montaña, por primera vez en mucho tiempo, la respiración parecía acompasarse con la del paisaje. Fue en esos días más tranquilos cuando las voces adquirieron otra temperatura. Durante la crisis, todos hablaban desde el borde del temor. Después, cuando el cuerpo empezó a entender que el peligro había pasado, las palabras se hicieron más hondas, más simples, más verdaderas. Ya no corrían. Se quedaban. Como gotas que por fin encuentran una hoja en la que descansar. Vi de nuevo a Saobalak, la madre que días antes sostenía entre las manos una bolsa de comida sin sentido. Esta vez llevaba el cabello recogido con más cuidado y un cansancio antiguo en el rostro, como si hubiera envejecido varios años y al mismo tiempo hubiera recuperado una parte de sí misma. Nos sentamos cerca de una sombra corta al borde del camino, mientras el aire se movía apenas entre los árboles. Me dijo que todavía le costaba dormir sin despertarse de golpe. Que a veces, en mitad de la noche, abría la puerta de la habitación de su hijo solo para oírlo respirar. No como una mujer dominada por el miedo, sino como una madre agradecida por algo que durante muchos días no pudo dar por seguro. Me habló de lo poco que se comprende el valor de lo cotidiano hasta que está a punto de romperse. Una camisa tirada en el suelo. Un cuenco sin lavar. Un niño que llega con hambre y deja las sandalias en cualquier parte. Todo eso, que tantas veces parece desorden sin importancia, se vuelve de pronto una forma de milagro doméstico. Mientras la escuchaba, pensé que la vida rara vez regresa con fanfarria. Regresa así. En el sonido de una cuchara contra un plato. En el agua calentándose para el té. En una bicicleta apoyada de nuevo contra una pared. En un muchacho que vuelve a dormir bajo el mismo techo. También hablé con Niran,
el voluntario local que en los primeros días tenía las manos cubiertas de barro hasta las muñecas y la mirada fija en la boca de la cueva. Ahora estaba ayudando a desmontar algunos de los últimos arreglos temporales cerca del sendero, y aunque el cansancio seguía pegado a su cuerpo, en sus movimientos había una ligereza nueva. Me dijo algo que no he olvidado. Que durante aquellos días nadie preguntó demasiado quién era más importante. Solo se miraba que faltaba agua, arroz, cables, espacio, descanso. Y alguien aparecía. No siempre el más fuerte, no siempre el más preparado a primera vista, pero sí alguien dispuesto. Esa fue una de las verdades más hondas que dejó Tam Luang. La salvación no descendió sobre la montaña desde una sola figura admirable. La salvación fue tejida por manos expertas y manos anónimas. Por quienes conocían el agua y por quienes conocían el hambre del cansancio ajeno. Por quienes podían entrar a la cueva y por quienes solo podían sostener afuera una taza caliente, una silla, una palabra o un silencio a tiempo. El mundo suele admirar los grandes gestos porque son visibles. Pero aquí, como en tantas historias verdaderamente humanas, lo invisible sostuvo lo visible. Hubo también conversaciones breves con algunos de los muchachos, ya protegidos por el cuidado médico. Por la atención del país y por ese extraño abrigo que se forma alrededor de quienes han pasado por un umbral que los demás apenas pueden imaginar. No eran charlas para insistir ni para abrir más de la cuenta una herida todavía reciente. Bastaba con unos pocos fragmentos, con frases pequeñas que, por su sencillez, contenían más vida que cualquier explicación larga. Uno de ellos dijo: «Pensé en mi equipo». Lo dijo sin énfasis, mirando hacia abajo un instante, como si todavía no supiera del todo cómo colocar esa experiencia en palabras. Pensé en mi equipo. En esa frase cabía algo más que compañerismo deportivo. Cabía la conciencia de que en la oscuridad uno no sobrevive solo para sí mismo. Sobrevive también por el que tiembla al lado, por el que necesita oír una voz, por el que no debe quedarse solo con el miedo. A veces el vínculo más valioso no es el que se proclama, sino el que se descubre cuando ya no queda nada más alrededor. Otro muchacho, en una conversación recogida con cuidado, dejó caer una frase aún más desnuda. No quería que nadie se rindiera. Eso era todo. No quería que nadie se rindiera. Y al oírlo pensé que quizá esa había sido la victoria más verdadera dentro de la cueva, incluso antes del rescate. No dejar que la rendición tomara la forma del grupo. No permitir que el desaliento partiera en pedazos el pequeño refugio humano que habían conseguido crear bajo la roca. A veces uno imagina la supervivencia como una lucha física contra el entorno, y claro que lo es. Pero también es una decisión moral, íntima, casi secreta. Permanecer. Sostener. No entregarse por dentro antes de que el mundo haya dicho su última palabra. No hacía falta preguntar demasiado para sentir la huella del entrenador en esa resistencia. Ekapola que siguió siendo nombrado por muchos no como un héroe de película, sino como una presencia serena en la prueba. Eso me pareció importante. Porque las historias humanas más fértiles no siempre necesitan gigantes. A veces basta con un hombre joven que sabe conservar la voz baja cuando todos podrían gritar. Un hombre que cuenta cabezas en la oscuridad. Que reparte calma. Que evita que el miedo se vuelva contagio. La humildad, cuando se la mira de cerca, se parece mucho a eso. A no añadir desorden cuando ya hay suficiente dolor en la habitación. También quise volver sobre la memoria de Saman Kunan. Su nombre seguía flotando en el ambiente con una tristeza sin aspaviento. Había flores, gestos de respeto, palabras pronunciadas con la clase de voz que nace cuando alguien ha hecho algo noble sin necesidad de explicarlo. Pensé en él mientras caminaba cerca de la entrada de la cueva y veía el verde abrirse otra vez sobre los senderos. Su sacrificio permanecía como una luz silenciosa entre tantas imágenes. No como una sombra que oscurece la salvación, sino como una llama que recuerda su precio.
Hay personas que pasan por el mundo dejando ruido. Otras dejan dirección. Samán pertenecía a estas últimas. Con el paso de los días, Chiang Rai comenzó a respirar de nuevo con su cadencia antigua. Los mercados recuperaron su música de platos, cuchillos y voces mezcladas. En los templos volvieron a escucharse campanas suaves, pasos descalzos sobre baldosas, escobas de paja barriendo hojas húmedas. Los perros regresaron a sus siestas bajo los aleros. Las motocicletas pasaron salpicando un poco de agua en las curvas. En los arrozales, el verde siguió levantándose con esa terquedad tranquila de la tierra bien regada. El agua, que había sido amenaza, volvió poco a poco a sus ciclos. Escurría por las pendientes, se reunía en acequias, dormía en los campos, cantaba en canales pequeños. No se disculpaba. Tampoco necesitaba hacerlo. La naturaleza no opera con las categorías humanas de culpa o perdón. Simplemente sigue. Y el ser humano, si quiere vivir con ella, debe aprender a leer sus ritmos sin arrogancia. Eso también me enseñó este viaje. Yo había llegado a Chiang Rai buscando relatos de frontera, de monzón, de cuevas sagradas, de comunidades que viven junto al agua. Y terminé encontrando algo más difícil de nombrar. Encontré una forma de sabiduría colectiva que no se presenta como doctrina. Una sabiduría hecha de arroz compartido, respiración lenta, manos embarradas, oración sin espectáculo, disciplina sin rigidez, compasión sin sentimentalismo. Una sabiduría que no niega el miedo, pero tampoco le entrega el timón. Volví una vez más a la entrada de Tam Luang al final de una tarde nublada. La luz descendía con suavidad sobre la piedra húmeda y sobre los árboles cargados de lluvia vieja. Desde la boca de la cueva salía ese mismo aire frío, mineral, intacto, como si allí dentro el tiempo siguiera midiendo las cosas de una manera distinta. Me quedé quieto un momento, oyendo el goteo, el roce del viento entre las hojas, algún pájaro escondido en la espesura. Pensé en los 13 rostros que durante tantos días solo existieron para el mundo como una esperanza suspendida en la oscuridad. Pensé en las familias, en los rescatistas, en los voluntarios, en la montaña misma, y sentí que toda aquella historia, aun siendo irrepetible, hablaba también de cosas que nos ocurren a todos. Porque todos, de una forma u otra, conocemos cavernas interiores. Lugares donde la salida se vuelve confusa. Días en que el agua parece subir demasiado rápido. Horas en las que uno teme que el oxígeno del alma no alcance. Y en esos momentos, uno puede elegir qué clase de fuerza desea invocar. La ira es como lluvia sin cauce. Arrasa y cansa. Golpea primero hacia afuera, pero termina erosionando el corazón que la carga. Hace ruido, sí. Mucho ruido. Pero rara vez guía a alguien hacia la salida. El odio se le parece. Promete una energía inmediata y solo deja barro. El desenfreno también. Tiene la apariencia de movimiento, pero no avanza. Solo agita el agua hasta volverla más turbia. La calma, en cambio, se parece a una mano en la oscuridad. No hace ruido, pero guía. No presume, no exige aplauso, no necesita estar en el centro. Está. Sostiene. Ayuda a respirar. Ordena la mente cuando todo alrededor amenaza con desordenarse. La calma no siempre rescata por sí sola, pero hace posible que el rescate exista. Abre el espacio interior donde la cooperación puede nacer. Y quizá por eso me conmovió tanto lo ocurrido en Tam Luang. Porque en medio de una historia que pudo haberse llenado de pánico, de acusaciones, de ego, lo que terminó imponiéndose fue otra cosa. La paciencia. La técnica humilde. El equipo. La compasión concreta. La perseverancia de quienes siguieron haciendo lo necesario aun cuando nadie podía garantizarles el resultado. Cuando me marché, la carretera hacia Chiang Rai seguía húmeda. El cielo tenía un gris claro, casi plateado, y el asfalto devolvía reflejos suaves entre charcos largos. Pasé otra vez junto a casas bajas, arrozales, postes eléctricos,
perros dormidos bajo los aleros, mujeres recogiendo ropa antes de otro posible aguacero. Todo parecía, en apariencia, igual que el día en que llegué. Y sin embargo yo no era el mismo. Hay historias que uno visita. Y hay historias que lo acompañan mucho después, como una corriente serena que sigue sonando dentro aunque el paisaje ya haya cambiado. Mientras avanzaba hacia Chiang Rai, con la montaña quedando atrás bajo su manto de nubes y selva, tuve la sensación extraña y sencilla de que el mundo, durante aquellos días, había sido salvado un poco. No entero. No para siempre. Pero sí un poco. Salvado de su prisa, de su ruido, de su costumbre de admirar solo la fuerza visible. En Tam Luang, el mundo recordó algo que a menudo olvida. Que no siempre nos sostiene el más poderoso. A veces nos sostiene el más sereno. A veces nos salva una comunidad entera decidiendo no rendirse. A veces la salida no se abre por violencia, sino por cooperación humilde. Y a veces, en medio de la lluvia, del barro y de la piedra cerrada, la humanidad encuentra su forma más limpia no en conquistar la oscuridad, sino en darse la mano dentro de ella. Gracias por caminar conmigo hasta el final, por quedarte cuando la historia pedía silencio y cuando pedía valor. A veces uno llega a estos relatos buscando curiosidad y se va llevando algo más simple y más importante, una respiración más tranquila, una idea que ordena por dentro. Una pequeña certeza de que todavía se puede volver a unir lo que parecía roto. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto que para el canal es enorme: suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a esta plataforma que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho. Y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.